caída de la bolsa de Wall Street tuvo varios efectos, que se manifestaron a través de la repentina caída del precio de las materias primas, la cual, junto con la contradicción de los mercados afectados por la crisis y el agotamiento del flujo de capitales extranjeros hacia la región, provocó en toda América Latina una reducción drástica de los ingresos. Todo esto causó efectos en cadena, tanto en el plano económico como en el social y político. La caída de los ingleses golpeó la economía local, aumentó la desocupación, la agitación social y la inestabilidad política. Los presupuestos públicos se vieron reducidos de un día para otro, puesto que el resultado político fue en muchos casos la caída del gobierno constitucional. Estos efectos no fueron duraderos. Muchos gobiernos del área reaccionaron orientándose hacia el nacionalismo económico. Se recurrió a medidas proteccionistas y creció la intervención económica del Estado. Se tendió a reducir el peso del comercio e incrementar el de la industria. Claro que su aporte no era muy extendido, por cuanto contribuía casi en todas partes al menos del 20% del Producto Bruto Interno, ni eliminaba el peso estratégico de las materias primas de cuya exportación la economía local dependía en gran medida. La crisis de los regímenes liberales condujo a las Fuerzas Armadas al escenario político, ya sea a través de golpes de Estado o bien en funciones políticas. Existen algunos elementos generales a considerar. En primer lugar, es preciso tener en cuenta que los militares ya habían estado en el poder en el pasado. En muchos casos, conformaban las instituciones más modernas y eficientes del Estado. En general, las Fuerzas Armadas subrogaron con la potencia de las armas y la debilidad en las instituciones representativas. A ello se añade que allí donde las divisiones sociales y étnicas eran demasiado profundas para resolverse en el marco de una democracia liberal, las instituciones militares se erguían como órganos democráticos. Las Fuerzas Armadas parecían elevarse por encima de la contienda, sólidas por su espíritu de cuerpo y a menudo dotadas de competencia técnica en varios campos. Comenzaron a sentirse en el deber y el derecho de tomar las riendas del gobierno. Los militares fueron el más potente vehículo de la reacción organicista, expresada en la denominada democracia funcional, en la cual la representación no se manifestaba a través de los partidos y las meditaciones políticas, sino directamente a través de los cuerpos sociales. Se trataba de un rasgo clásico del nacionalismo latinoamericano. La crisis del liberalismo y la ofensiva antiliberal se desplegaron en un número cada vez mayor de países y tomaron la forma de fenómenos peculiares denominados con la categoría de populismos. Se trató de fenómenos universales, pero que en América Latina encontraron un terreno más que fértil. En términos sociales y económicos, fueron regímenes fundados sobre amplias bases populares, a las cuales guiaron a la integración a través de políticas más o menos vastas de distribución en las riquezas. Dichas políticas fueron posibles debido al cambio del modelo económico. La nueva centralidad conferida al Estado y la necesidad de incentivar el crecimiento de la industria y ampliar el mercado interno crearon las condiciones para una peculiar, aunque transitoria, convergencia de intereses entre productores y trabajadores, unidos en la necesidad de incrementar el consumo y la producción. De esta forma se creó una suerte de frente nacionalista en el que incidirían de manera extensa los populismos. En cuanto a su naturaleza política, los populismos se caracterizaron por una concepción antiliberal de la democracia, a tal punto que un régimen autoritario pero popular era presentado como la verdadera democracia. Típica de los populismos fue la pretensión o la convicción de representar al pueblo en toda su complejidad. En ese sentido, los populismos se propusieron reunificar aquello supuestamente dividido por el liberalismo y la modernización, la sociedad, el pueblo y la nación. Tales rasgos hicieron que los populismos sean fenómenos cargados de consecuencias tan importantes como permanentes. Los populismos que surgieron de la crisis del liberalismo en América Latina contenían una intrínseca ambivalencia.
Por un lado fueron extensos y populares canales de integración y nacionalización de las masas antes excluidas o marginadas de la vida política y social. Se propugnó así una integración económica. Al hacerlo, recurrieron a una ideología y a las prácticas políticas autoritarias, impermeables u hostiles al pluralismo, en nombre de la unidad política y doctrina del pueblo. Lázaro Cárdenas y la herencia de la Revolución Mexicana. Era un militar político. Su presidencia fue del 1934 a 1940. Dirigió un gobierno de masas, y lo que él quería era fomentar el nacionalismo. La sociedad estaba formada por organismos dirigentes, sucesor del líder católico moderado, cuyo objetivo era absorber conflictos y equilibrar relaciones entre sectores, tener un régimen autoritario. La buena vecindad y la guerra. A comienzos de los años 30, Franklin Roosevelt comportó importantes cambios de las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Entonces la política que el presidente estadounidense llamó de buena vecindad. La política se fundó sobre dos pilares fundamentales: la no intervención reclamada a viva voz por los países de América Latina y el multilateralismo, entendido como la disposición a relacionarse con ellos sobre un plano de igualdad en el cuadro de las instituciones panamericanas. Hubo dos razones. La primera, en la cual Roosevelt expresó "nos odian". La segunda razón fue que la constatación que la política intervencionista del Big Stick no había arrojado los resultados esperados y se había convertido en algo cada vez más costoso. Y a esto se le sumaba la certeza de que las intervenciones no habían conseguido poner orden, y menos imponer la democratización. La crisis de 1929, al empujar a las mayores potencias a estrategias proteccionistas para asegurarse mercados y fuentes de materias primas, indujo a los Estados Unidos a intensificar los esfuerzos para hacer de América Latina su propia esfera de influencia económica. Encontraron también fuertes obstáculos en Chile y en especial en Argentina. A esto se le sumaba que buena parte de su población estaba formada por inmigrantes de origen italiano, y declararle la guerra al eje habría suscitado problemas políticos. La Argentina quedó sola en el reconocimiento de las potencias del eje y fue la última en declararle la guerra en marzo de 1944, cuando los combates ya casi habían concluido. La Segunda